Hay una pregunta que llevo tiempo guardando, una pregunta sencilla. Pero cada vez que intento decirla en voz alta, siento que dentro de esas pocas palabras caben todos los años que todavía no hemos vivido. ¿Te casarías conmigo? No sé dónde estás mientras escuchas esto. Quizá estás sentada junto a una ventana. Quizá estás preparando café y nadie sabe que, por unos minutos, estás completamente sola. O quizá has terminado el día hace poco, apagaste las luces y dejaste el teléfono sobre la mesa, sin imaginar que alguien en algún lugar estaba pensando precisamente en ti, en la persona que todavía no conoce, en la mujer cuya mano todavía no ha sostenido, en la mujer que algún día podría convertirse en su hogar. Y si estas palabras encuentran algo dentro de ti, quédate un poco más. Suscríbete si quieres seguir encontrando aquí mensajes para corazones que todavía creen que el amor puede llegar de una manera inesperada. Deja que tu apoyo acompañe estas historias, y si mientras escuchas piensas en alguien que necesita oír algo así, quizá puedas compartirlo con esa persona. Pero ahora, olvida por un momento que estás escuchando un video. Quiero hablarte como si estuvieras aquí, como si estuviéramos sentados frente a frente, como si pudiera mirarte a los ojos antes de hacerte la pregunta. Porque hay algo que necesito que entiendas primero. No quiero preguntarte si te casarías conmigo porque tenga miedo de estar solo. No quiero hacerlo porque necesite que alguien llene un espacio vacío, y mucho menos porque crea que una boda puede solucionar todo aquello que dos personas todavía no han aprendido a resolver. Quiero preguntártelo por una razón completamente diferente. Porque después de tantos años, uno empieza a entender que encontrar a alguien no significa simplemente encontrar compañía. Significa encontrar a alguien con quien el silencio también se sienta como hogar. Eso es mucho más difícil. Recuerdo una tarde de lluvia, no sé por qué algunas tardes permanecen en la memoria mientras cientos de días desaparecen. Aquel día no ocurrió nada extraordinario. No hubo una llamada importante. No recibí una noticia que cambiara mi vida. No conocí a nadie, simplemente llovía. Estaba sentado cerca de una ventana con una taza de café que se enfrió sin que me diera cuenta. Afuera, las gotas recorrían el cristal lentamente. Por alguna razón pensé, ¿cómo será ella? No pensé en su belleza, no pensé en su edad, no pensé siquiera en cómo sería nuestra primera cita. Pensé en algo mucho más pequeño. Me pregunté cómo sería verla llegar a casa después de un día difícil. ¿Se quitaría los zapatos en la entrada? ¿Dejaría las llaves siempre en el mismo lugar? ¿Se quedaría unos segundos en silencio antes de contarme lo que le ocurrió? ¿Y yo sabría reconocer ese silencio? Esa fue la primera vez que entendí algo sobre el amor. A veces no deseas conocer a alguien para vivir momentos extraordinarios. Deseas conocerlo para compartir los momentos ordinarios, para saber cuándo necesita un abrazo sin tener que pedirlo, para saber cuándo quiere hablar y cuándo solamente necesita que alguien permanezca cerca, para reconocer la diferencia entre estoy bien y ese otro estoy bien, que significa exactamente lo contrario. Porque después de cierta edad empiezas a descubrir que el amor no se demuestra únicamente con grandes palabras. A veces se demuestra calentando una taza de café que alguien olvidó, cerrando una ventana porque sabes que tiene frío, guardando silencio porque sabes que hoy hablar sería demasiado, o preguntando, ¿llegaste bien? Aunque ya conozcas la respuesta. Y quizá eso sea lo que realmente quiero construir contigo, no una historia perfecta, una historia verdadera. Porque tengo que confesarte algo. Durante mucho tiempo pensé que el amor verdadero tendría que sentirse como una explosión. Como esas historias donde dos personas se encuentran y de repente todo tiene sentido. Pero la vida me enseñó algo diferente. El amor profundo puede comenzar silenciosamente. Puede empezar con una conversación que ninguno de los dos pensó que sería importante. Con una mirada que dura un segundo más de lo normal. Con alguien que recuerda un detalle que tú mismo habías olvidado. Con una persona que no intenta impresionarte, sino conocerte. Y quizá por eso no quiero prometerte una vida sin problemas, no sería honesto.
Habrá mañanas en las que uno de los dos despertará de mal humor. Habrá días en los que el trabajo, la familia, el cansancio o los recuerdos nos harán olvidar por unos minutos lo afortunados que somos. Habrá discusiones, habrá silencios, habrá momentos en los que quizá no sabremos qué decir. Pero quiero prometerte algo que considero mucho más valioso: no irme simplemente porque llegó una temporada difícil. Quedarme a escucharte, aprenderte, volver a elegirte, porque cualquiera puede decir te amo cuando todo funciona. La verdadera pregunta aparece cuando la vida deja de ser cómoda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos alejamos? ¿Nos defendemos? ¿Contamos quién tuvo la culpa? ¿O nos sentamos juntos y decimos, está bien, esto también forma parte de nuestra historia? Hay una razón por la que muchas personas llegan a cierta etapa de su vida con una enorme cantidad de recuerdos, pero todavía sienten que les falta uno. No necesariamente les falta amor, les falta alguien con quien compartir lo que aprendieron. Porque imagina haber sobrevivido a tantos capítulos y no tener a quien contarle lo que significaron. Imagínate encontrar una fotografía antigua dentro de un cajón. La miras, sonríes, recuerdas quién eras entonces, después vuelves a guardarla, pero ahora imagina que alguien está sentado a tu lado, alguien que te pregunta, ¿quién eras tú en ese momento? Y tú comienzas a contarle. Esa conversación puede durar 10 minutos o 2 horas, y de repente descubres algo hermoso. No estás simplemente contando tu pasado, estás permitiendo que alguien entre en él. Eso es intimidad, no saberlo todo de una persona, sino tener el privilegio de conocer las partes que casi nadie vio. Tus decepciones, tus pequeñas victorias, las cosas que todavía te duelen, las decisiones que cambiarías, las personas que extrañas, los sueños que abandonaste porque la vida te llevó por otro camino. Y también las partes de ti que todavía esperan una segunda oportunidad. Quizá tú tengas algunas, yo también, todos las tenemos. Por eso, futura esposa, antes de preguntarte si quieres casarte conmigo, hay otra pregunta que necesito hacerte. ¿Estás dispuesta a dejar que alguien te conozca de verdad? No la versión que aprendiste a mostrar para protegerte. No la versión fuerte que todos admiran. No la versión que dice, no necesito nada, cuando en realidad lleva años deseando que alguien pregunte, ¿qué necesitas? Quiero conocer a la mujer detrás de todo eso, la que quizá todavía guarda una carta, la que tiene una canción que evita escuchar porque le recuerda demasiado, la que alguna vez esperó un mensaje que nunca llegó, la que aprendió a sonreír incluso cuando algo dentro de ella estaba cansado. Y si algún día me cuentas esas cosas, no quiero arreglarlas todas, quiero escucharlas. Porque hay dolores que no necesitan una solución, necesitan compañía. Y tal vez eso sea el matrimonio que imagino, no 2 personas que se rescatan, 2 personas que se acompañan, 2 personas que llegan a casa y pueden dejar por fin la armadura junto a la puerta. Y entonces, quizá una noche cualquiera, volveremos a estar junto a una ventana. Tal vez estará lloviendo, tal vez habrá 2 tazas sobre la mesa, yo miraré tus manos, pensaré en todo lo que tuvieron que vivir antes de encontrar las mías, y recordaré aquella tarde en la que, sin conocerte todavía, me pregunté cómo serías. Entonces sonreiré, porque finalmente tendré la respuesta. Pero todavía no quiero adelantarnos hasta ese momento, porque hay algo que ocurrió antes de todo eso, una historia que necesito contarte. Y esa historia comienza con una persona que durante mucho tiempo creyó que ya había perdido la oportunidad de encontrar un amor así. Yo, y quizá tú también hayas pensado alguna vez lo mismo, que algunas oportunidades tienen fecha de vencimiento, que ciertos trenes pasan una sola vez, que después de cierta edad uno aprende a vivir con lo que no ocurrió. Pero, ¿y si eso no fuera verdad? ¿Y si el amor no llegara tarde? ¿Y si simplemente estuviera esperando el momento en que ambos pudiéramos reconocerlo? Eso fue algo que tardé muchos años en comprender, y cuando finalmente lo entendí, ya no pude mirar el amor de la misma manera. Durante mucho tiempo pensé que llegar tarde a algo significaba perderlo.
Si no ocurrió a los 20, quizá no ocurriría. Si no ocurrió a los 30, quizá ya era demasiado tarde. Si alguien no apareció cuando la vida parecía estar esperando apareciera, entonces probablemente nunca aparecería. Era una idea silenciosa, no la decía en voz alta, pues estaba ahí. Como esas pequeñas creencias que se esconden detrás de nuestras decisiones y terminan gobernando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y quizá tú también hayas conocido esa sensación. La de mirar alrededor y pensar que algunas personas recibieron su historia de amor en el momento correcto, mientras tú recibiste lecciones, recibiste despedidas, recibiste recuerdos, recibiste noches en las que aprendiste a dormir con un teléfono que nunca sonaba, ni con el tiempo uno se acostumbra. Eso es lo peligroso. No siempre nos rompe la soledad. A veces nos acostumbra a ella. Recuerdo una mañana en particular. Era temprano. La casa estaba completamente en silencio. Había una taza sobre la mesa y una silla vacía frente a mí. No sé por qué me quedé mirando aquella silla durante tanto tiempo. Quizá porque de repente pensé en todas las conversaciones que todavía no habían ocurrido, en todas las preguntas que nunca había hecho, en todas las historias que todavía no conocía, y entonces comprendí algo extraño. Una silla vacía no siempre representa soledad, a veces representa posibilidad, porque una silla vacía también significa que todavía queda espacio para alguien. Esa idea cambió algo dentro de mí, no inmediatamente, pero lentamente. Empecé a preguntarme si quizá había pasado demasiados años buscando una persona perfecta, cuando lo único que realmente necesitaba era una persona verdadera. Alguien con defectos, alguien con cicatrices, alguien que hubiera vivido lo suficiente para saber que las relaciones no se sostienen solamente con mariposas en el estómago, se sostienen con paciencia, con conversación, con perdón, con decisiones, con la capacidad de decir, hoy no estoy bien, y confiar en que la otra persona no utilizará esa vulnerabilidad contra ti, porque eso es una de las cosas más difíciles del amor, confiar. No confiar en que nunca te harán daño. Eso sería imposible. Confiar en que cuando aparezca una herida, ambos tendrán suficiente amor y madurez para no convertirla en una guerra. Y quizá por eso, las personas que han vivido más entienden algo que los jóvenes todavía están aprendiendo. El amor no consiste solamente en encontrar a alguien que te haga sentir. Consiste en encontrar a alguien con quien puedas construir, y construir es menos espectacular que enamorarse, pero mucho más profundo. Enamorarse puede ocurrir en una tarde, construir una vida puede tomar décadas. Una tarde puede darte una sonrisa, una vida puede darte un hogar, y yo quiero preguntarte algo, futura esposa, si algún día llegamos a ese momento, ¿qué tipo de hogar quieres? No hablo de paredes, no hablo de muebles, ni siquiera hablo de una ciudad, hablo de cómo se siente entrar por la puerta. Quiero que nuestra casa sea el lugar donde ninguno de los dos tenga que fingir, donde puedas llegar después de un día terrible, dejar el bolso en una silla y decir, hoy fue difícil, y yo no tenga que darte un discurso, simplemente pueda acercarme, quizá preparar algo caliente, quizá sentarme a tu lado y dejar que el silencio haga su trabajo. Porque aprendí que no todos los problemas necesitan una respuesta inmediata, algunos necesitan tiempo, otros necesitan una noche de sueño, y algunos solamente necesitan que alguien diga, estoy aquí. Qué frase tan pequeña y qué enorme puede sentirse cuando realmente la necesitas. Pero hay otra cosa que aprendí. A veces las personas no se alejan porque hayan dejado de amar, se alejan porque se cansaron de sentirse incomprendidas. Esa diferencia importa mucho, porque puedes amar a alguien y aún así sentirte solo junto a esa persona. Puedes dormir en la misma cama y sentir kilómetros entre ambos. Puedes compartir una casa y no compartir tu mundo. Y quizá una de las formas más dolorosas de perder una relación no sea una gran traición. A veces es simplemente dejar de preguntar ¿cómo estás? Y aceptar el primer bien como respuesta. Después de un tiempo, dejamos de mirar, dejamos de escuchar, dejamos de notar. Un día descubrimos que la persona que amábamos se convirtió en alguien que conocemos muy poco.
Por eso, si algún día eres mi esposa, quiero seguir descubriéndote, incluso después de 20 años. Especialmente después de 20 años. Quiero saber qué te hace reír entonces, qué cosas te preocupan, qué sueños nuevos aparecieron, qué cosas cambiaron en ti. Porque enamorarse de alguien una vez no significa que esa persona permanecerá exactamente igual. La persona que conozco hoy no será la misma dentro de 10 años. Yo tampoco. Eso significa que tendremos que enamorarnos más de una vez de la misma persona, pero de versiones diferentes de ella, y quizá ahí esté uno de los secretos más hermosos del matrimonio. No decir, ya te conozco, sino, todavía quiero conocerte. Hay una historia que recuerdo cuando pienso en esto, una pareja mayor que vi una vez sentada en una cafetería. No sé quiénes eran, nunca supe sus nombres. Pero recuerdo perfectamente la escena. Ella estaba leyendo algo en su teléfono. Él tenía una taza frente a él. No hablaban, durante varios minutos no dijeron absolutamente nada. Sin embargo, no parecían incómodos. Él levantó la mirada, la observó, y empujó lentamente el plato de su postre hacia ella. Ella lo miró, sonrió, tomó un pequeño pedazo. Eso fue todo. Nadie aplaudió, no hubo música, no hubo grandes palabras. Pero pensé, quizá esto sea amor. Después de tantos años, él todavía sabía que le gustaba, y ella todavía aceptaba el gesto. El amor había dejado de ser una declaración. Se había convertido en un idioma secreto, un idioma hecho de pequeños movimientos, una manta colocada sobre los hombros, una luz encendida cuando alguien llega tarde, una llamada cuando el viaje se demora, una fotografía enviada porque algo recordó al otro, una mano buscada debajo de la mesa. Ese es el tipo de amor que quiero, el que quizá nadie más vea, pero que nosotros sintamos todos los días. Y entonces apareció otra pregunta. Más difícil, más incómoda, una pregunta que no podía evitar. ¿Qué pasa con todo lo que ocurrió antes de conocernos? Porque futura esposa, tú tendrás un pasado, yo también. Habrá personas que te hicieron sonreír, personas que te hicieron llorar, decisiones que quizá hoy tomarías de otra manera, momentos que te gustaría repetir y otros que preferirías borrar. Yo no quiero competir con tu pasado, no quiero interrogártelo. No quiero preguntarte quién fue mejor, no quiero convertir tus recuerdos en una amenaza. Quiero entenderlos, porque todo lo que viviste antes de mí ayudó a construir a la mujer que algún día estará frente a mí. Y quizá algunas de tus heridas expliquen por qué ciertas palabras te duelen. Quizá algunas pérdidas expliquen por qué tienes miedo de confiar. Quizá algunas decepciones expliquen por qué tardas en creer cuando alguien te promete quedarse, y si ese es el caso, tendré paciencia. No porque quiera salvarte, sino porque quiero respetar el camino que te trajo hasta mí. Del mismo modo, necesitaré que tengas paciencia con mis propias sombras. Habrá cosas que me cueste contar, recuerdos que todavía me incomoden, errores que no me hagan sentir orgulloso, momentos en los que fui demasiado orgulloso, demasiado distante, demasiado silencioso, y quiero poder decirte, esto también soy yo, sin miedo a que al conocerme completamente decidas marcharte, porque la verdadera intimidad comienza cuando dejamos de presentar solamente nuestras mejores partes y mostramos las que nos avergüenzan. Hay algo casi sagrado en poder decir, esta es mi parte difícil, y escuchar, está bien. Hablemos de ella, no cámbiala, no, supérala, simplemente, hablemos, quizá así se construya la confianza. No de una vez, sino en cientos de pequeños momentos, una verdad después otra, una promesa cumplida, otra una discusión resuelta sin destruirse, una disculpa sincera, un abrazo después de una noche difícil, y lentamente, la otra persona deja de sentirse como alguien que podría abandonarte en cualquier momento, empieza a sentirse como hogar, y eso me lleva de nuevo a aquella silla vacía, la misma que miré aquella mañana. Durante mucho tiempo pensé que estaba vacía porque todavía no había encontrado a nadie. Ahora lo veo de otra manera. Estaba vacía porque todavía no había llegado el momento. Y hay una diferencia enorme entre esas dos ideas. Una habla de pérdida, la otra habla de esperanza.
Quizá tú estés escuchando esto pensando que tu mejor historia ya pasó. Quizá pienses que el amor que soñabas encontrar pertenecía a otra versión de ti, a una versión más joven, más ingenua, más dispuesta a arriesgar. Pero quiero decirte algo que yo mismo necesitaba escuchar. No estás obligada a vivir el resto de tu vida según lo que no ocurrió. El pasado explica tu historia, no tiene que escribir el final, y quizá, solo quizá, la pregunta que llevamos tanto tiempo evitando no sea, ¿por qué todavía no llegó? Quizá sea, ¿qué pasaría si todavía pudiera llegar? Porque entonces aparece una posibilidad, una pequeña, frágil, pero real. Esa posibilidad tiene mi pregunta esperándote. No todavía, todavía no. Primero necesito contarte algo que nunca querría esconderte, algo sobre la clase de hombre que quiero ser cuando finalmente estés frente a mí, porque decir, te quiero, es fácil, pero decir, esto es lo que estoy dispuesto a hacer para proteger nuestro amor. Eso es diferente. Y antes de pedirte que seas mi esposa, quiero que conozcas la promesa que hay detrás de esa pregunta. Hay promesas que se dicen porque suenan bonitas, y hay promesas que uno hace después de haber aprendido lo difícil que es cumplirlas. Yo quiero hacerte de las segundas, porque si algún día te miro a los ojos y te pregunto si quieres ser mi esposa, no quiero que escuches solamente una pregunta. Quiero que escuches todo lo que existe detrás de ella. Quiero que sepas que no estoy prometiendo una vida perfecta. Estoy prometiendo una vida en la que, incluso cuando las cosas se vuelvan difíciles, recordaré por qué te elegí. Eso cambia todo, porque cualquiera puede amar una fotografía, pero amar a una persona significa aprender a amar también los días que no aparecen en la fotografía, los días de cansancio, los días de preocupación, los días en los que uno de los dos no tiene ganas de hablar, los días en los que la vida parece demasiado pesada. Y quizá el verdadero matrimonio no se construya en los grandes acontecimientos. Quizá se construya un martes cualquiera, un martes sin importancia, uno de esos días que nunca aparecerán en un álbum. Imagino que llegas a casa, dejas las llaves, te quitas los zapatos, y yo noto inmediatamente que algo no está bien. No te pregunto 10 veces, no te obligo a hablar, simplemente te miro y digo, ven, te sientas. Durante unos minutos no hacemos nada. Quizá apoyas la cabeza sobre mi hombro, quizá respiras profundamente. Cuando finalmente estés lista, me cuentas. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de estar contigo. No solamente estar cuando sonríes, estar también cuando no sabes cómo explicar lo que sientes. Porque aprendí algo sobre las personas. Muchas veces no necesitan que solucionemos su problema. Necesitan saber que su problema no los convierte en una carga. Y quiero que nunca tengas que preguntarte eso conmigo. Nunca quiero que sientas que tus lágrimas son demasiado, que tus miedos son incómodos, que tus preguntas son molestas, que tus días malos disminuyen tu valor. Quiero que puedas ser completamente humana, que sigamos eligiéndonos. Pero también quiero que sepas algo sobre mí. Yo no siempre sabré qué hacer. Habrá momentos en los que diga algo incorrecto. Habrá ocasiones en las que necesite que me expliques lo que no estoy entendiendo. Y espero que no confundamos el error con falta de amor, porque hay una diferencia entre herir a alguien accidentalmente y dejar de importarte que esté herido. La primera puede repararse, la segunda destruye lentamente. Por eso quiero aprender a pedir perdón, no ese perdón que significa terminemos esta discusión. El verdadero, el que dice, entiendo que te dolió, quiero entender por qué, y quiero hacerlo mejor. Qué difícil es pronunciar esas palabras cuando el orgullo está herido. Pero quizá el orgullo sea una de las cosas que más relaciones destruye. Dos personas pueden amarse profundamente y aún así pasar días sin hablar porque ninguna quiere ser la primera en acercarse. Eso me parece una de las tragedias más silenciosas del amor. Dos corazones esperando, dos teléfonos boca abajo, dos personas pensando, si le importara me escribiría. Y mientras ambos esperan, el tiempo sigue pasando, una hora, una noche, un día, y luego el silencio se vuelve demasiado grande para cruzarlo fácilmente. Yo no quiero eso para nosotros.
Si alguna vez discutimos, quiero que recordemos algo. No somos enemigos. El problema está frente a nosotros, no entre nosotros. Quiero que podamos sentarnos y decir, los dos estamos cansados. Los dos estamos heridos. Pero seguimos siendo nosotros, porque cuando amas a alguien de verdad, ganar una discusión no debería ser más importante que conservar la relación. Y eso me recuerda a otra cosa. No quiero que nuestro amor dependa de que estemos de acuerdo en todo. Quiero que podamos ser diferentes. Tú tendrás tus opiniones, yo tendré las mías, tú tendrás cosas que amas y que quizá nunca entenderé completamente. Yo tendré sueños que quizá necesitarás aprender a compartir y, está bien, la intimidad no significa convertirse en una sola persona. Significa poder seguir siendo dos personas completas sin sentir que la diferencia es una amenaza. Quizá incluso nos riamos de nuestras diferencias. Quizá tú tengas una forma particular de organizar las cosas y yo otra completamente distinta. Quizá discutamos sobre qué película ver. Quizá tú quieras dormir temprano y yo quiera quedarme despierto, hablando. Pequeñas cosas, cosas que parecen insignificantes, pero algún día podrían convertirse en nuestros recuerdos favoritos. Porque así funciona la memoria. No siempre conserva lo importante, conserva lo vivido. Una canción escuchada mientras cocinábamos, una conversación en el coche, una taza rota, una tarde en la que nos perdimos buscando un lugar, una fotografía mal tomada, un cumpleaños sencillo, una noche en la que no teníamos nada especial que hacer y terminamos hablando hasta las 2 de la mañana. Eso es lo que quiero. Una vida que no necesite ser espectacular para sentirse extraordinaria. Y quizá haya una razón psicológica para eso. Cuando somos jóvenes, muchas veces buscamos intensidad. Queremos sentir que estamos viviendo una película. Pero con el tiempo empezamos a valorar otra cosa. La seguridad emocional, la tranquilidad, la consistencia, la sensación de saber que alguien estará ahí mañana. Eso no significa que el amor se vuelva aburrido. Significa que deja de necesitar caos para sentirse vivo. Hay una diferencia entre mariposas y paz. Las mariposas son hermosas, pero la paz es poder respirar. Si algún día somos marido y mujer, quiero que tu cuerpo aprenda algo cuando estés conmigo. Que puede descansar, que no tiene que estar alerta. Que no necesita adivinar si mañana seguiré aquí. Quiero que mis acciones hagan innecesarias las preguntas que alguna vez te hicieron otras personas. ¿Todavía me quieres? ¿Estás seguro? ¿Te vas a quedar? Quiero que no tengas que preguntarlo constantemente. No porque vaya a repetirlo 100 veces al día, sino porque lo verás en cómo te miro, en cómo te escucho, en cómo te trato cuando nadie está mirando. Porque una de las pruebas más honestas del amor es cómo tratamos a alguien cuando no necesitamos nada de esa persona, cuando no queremos impresionar, cuando nadie está observando. Ahí aparece el carácter, ahí aparece el amor real. Quizá por eso hay una escena que imagino a menudo. No es nuestra boda, no, es mucho después. Quizá han pasado 20 años, estamos en una cocina, la casa está tranquila. Hay una fotografía vieja sobre la nevera, tal vez de nuestra primera Navidad, tal vez de un viaje, tal vez de un día que hoy parece insignificante. Tú estás preparando café, yo estoy buscando algo que no encuentro, y entonces encuentro una caja vieja, la abro. Dentro hay una fotografía de nosotros cuando todavía éramos jóvenes. La miro, te miro y te digo, ¿te acuerdas de esto? Y tú probablemente responderás, claro que me acuerdo. Pero quizá no te acuerdes, y eso también estaría bien, porque yo sí recordaré algo que tal vez tú olvidaste, la forma en que me miraste ese día, la forma en que sonreíste, el pequeño gesto que hiciste con las manos, y quizá te cuente una historia que nunca te había contado. Entonces ambos nos reiremos, y por un instante el tiempo se doblará. Volveremos a ser esas dos personas que todavía no sabían cuánto iba a cambiarles la vida. Eso es lo que quiero construir contigo. Una colección de momentos que con los años se conviertan en un lugar al que podamos regresar, porque las personas envejecen, las casas cambian, los cuerpos cambian, las ciudades cambian,
pero ciertos recuerdos permanecen. Y hay algo más que quiero hacer contigo, quiero viajar contigo, no necesariamente a lugares lujosos, quiero conocer contigo lugares pequeños, una cafetería escondida, un pueblo que nunca habíamos oído nombrar, una carretera donde decidimos detenernos porque el paisaje era demasiado bonito para seguir conduciendo. Quiero perdernos alguna vez, porque quizá algunas de las mejores historias comienzan cuando dejamos de seguir el plan. Imagino una tarde, estamos en un lugar que no conocemos. El sol empieza a bajar. Tú dices, creo que estamos perdidos. Y yo respondo, probablemente. Y ambos nos reímos, no porque sepamos dónde estamos, sino porque estamos juntos. Eso también es confianza. No saber exactamente hacia dónde vamos, y aún así sentir que estás con la persona correcta. Pero aquí está la parte que más me importa. No quiero que seas solamente mi esposa. Quiero que seas mi amiga. La primera persona a la que quiera contarle algo, la persona a la que pueda llamar cuando ocurra algo maravilloso, la persona a la que pueda mirar cuando algo me duela, la persona con la que pueda ser ridículo sin sentir vergüenza, porque el amor necesita deseo, pero también necesita amistad, y quizá con los años, cuando la emoción de los primeros días cambie, será nuestra amistad la que mantenga la casa iluminada. Será saber cómo hacerte reír, saber cuándo necesitas espacio, saber qué canción poner cuando estás triste, saber qué comida pedir cuando no quieres cocinar, saber cuándo dejarte dormir 5 minutos más. Eso es amor también, tal vez incluso sea una de sus formas más puras. Pero hay algo que todavía no te he contado, algo que podría cambiar la manera en que entiendes esta pregunta. Porque cuando digo, ¿te casarías conmigo? No estoy hablando solamente del futuro. Estoy hablando de una elección que comienza antes de la boda. Comienza el día en que dos personas deciden que no van a utilizar el amor como una prisión, que no van a poseerse, que no van a controlarse, que no van a dejarse de crecer. Quiero que tengas una vida propia. Tus amistades, tus intereses, tus momentos de silencio, tus sueños, y quiero tener los míos, porque quiero caminar contigo, no delante de ti, no detrás de ti, a tu lado. Y si algún día la vida nos obliga a tomar una dirección distinta, quiero que podamos hablarlo. Porque quizá el verdadero amor no consiste en decir, te necesito para existir. Quizá consiste en decir, puedo existir por mí mismo, pero mi vida se vuelve más hermosa cuando la comparto contigo. Esa es la clase de amor que quiero ofrecerte, un amor que no encierra, un amor que acompaña, un amor que no exige perfección, un amor que sigue aprendiendo. Y ahora hay una última promesa que quiero hacerte antes de llegar a aquella pregunta. Una promesa que tiene que ver con el tiempo, porque si algo he aprendido viendo cómo pasan los años, es que no tenemos tanto tiempo como creemos, y quizá por eso no quiero esperar hasta mañana para decirte lo que realmente siento. Quizá algunas palabras deben decirse mientras todavía podemos decirlas. Quizá algunos abrazos no deberían posponerse. Quizá algunas personas necesitan saber hoy que son importantes. Y quizá tú necesitabas escuchar esto esta noche. Porque la pregunta que quiero hacerte no es solamente, ¿te casarías conmigo? Es mucho más profunda. Es, si la vida nos da la oportunidad de encontrarnos, ¿estarás dispuesta a intentarlo conmigo? Porque yo sí. Y lo que ocurrió después de entender eso fue algo que jamás esperaba. Fue el momento en que comprendí que quizá no estaba esperando solamente a una esposa, estaba esperando a alguien con quien finalmente pudiera dejar de correr. Y esa historia todavía no ha terminado. Quizá eso sea lo que realmente buscamos después de tantos años. No alguien que nos haga correr más rápido. Alguien con quien finalmente podamos detenernos. Porque llega un momento en la vida en que dejas de estar impresionado por las promesas enormes. Empiezas a mirar los detalles. Cómo trata a alguien a un camarero, cómo habla cuando está enojado, cómo trata a una persona que no puede darle nada a cambio, cómo responde cuando se equivoca, cómo habla de quienes ya no están. Y especialmente cómo te hace sentir cuando nadie está mirando. Eso fue lo que empecé a entender después de tantos años,
El amor no se reconoce solamente por lo que alguien dice cuando está enamorado, se reconoce por lo que hace cuando está cansado. Y yo quiero que, cuando algún día me conozcas de verdad, puedas mirar hacia atrás y decir, sí, él fue consistente. No perfecto. Consistente porque la perfección es una fantasía, pero la consistencia puede convertirse en seguridad. Vi la seguridad, con el tiempo, puede convertirse en paz. Hay una escena que todavía puedo imaginar con una claridad extraña, una estación de tren. No sé por qué siempre regreso mentalmente a ese lugar. Quizá porque las estaciones tienen algo que las demás partes de una ciudad no tienen. Personas. Llegando personas, marchándose despedidas, reencuentros. Maletas, relojes, anuncios por altavoces, y cientos de historias cruzándose durante unos segundos antes de desaparecer. Una vez estuve allí observando a las personas, había un hombre mayor sentado solo. Tenía una pequeña bolsa a su lado, miraba continuamente hacia la entrada. No parecía impaciente, parecía esperar a alguien. Pasaron varios minutos, entonces apareció una mujer. Él se levantó, ella sonrió. Y no corrieron, no hubo una escena dramática, simplemente caminaron uno hacia el otro. Cuando estuvieron cerca, ella puso una mano sobre su brazo. Él tomó la bolsa de sus manos, eso fue todo. Pero me quedé mirando, porque pensé, quizá así se ve una promesa cumplida, no en palabras, en presencia, en llegar, en aparecer, en estar allí cuando dijiste que estarías. Y desde entonces, cada vez que pienso en el matrimonio, pienso en una estación, no porque quiera que nuestra relación sea una espera, sino porque quiero ser alguien que llega, que aparece, que no te deja mirando constantemente hacia la puerta, preguntándote si esta vez vendrá. Quiero que sepas que si digo, voy a estar ahí, voy a hacer todo lo posible por estar. Si alguna vez no puedo te lo diré, porque una verdad difícil siempre será mejor que una promesa hermosa que no puedo cumplir. Eso también es respeto. Y quizá una de las cosas más importantes que podemos darle a otra persona no sea nuestro tiempo, sea nuestra honestidad. Porque cuando eres honesto, permites que el otro tome decisiones con la verdad, no con una ilusión. No quiero que te enamores de una versión inventada de mí. Quiero que conozcas al hombre real, el que algunas mañanas necesita 5 minutos más de sueño, el que puede quedarse pensando demasiado en una conversación, el que a veces necesita silencio, el que todavía está aprendiendo, el que ha cometido errores, el que tiene miedo de perder cosas que ama, aún así, el que está dispuesto a crecer. Porque eso es lo que también quiero de ti, no perfección. Honestidad. Quiero que puedas decir, esto me molesta, esto me asusta, esto me hace feliz, esto necesito, y que no tengamos que jugar a adivinar, porque muchos problemas comienzan cuando dos personas esperan que el otro lea una mente que nunca aprendió a leer. Uno espera, el otro no sabe, el primero se decepciona, el segundo se siente acusado, y lentamente aparece una distancia, no porque haya dejado de existir amor, porque dejó de existir comunicación. Quiero protegernos de eso, no siempre lo lograremos. Pero quiero intentarlo una y otra vez, porque el amor también es repetición, volver a hablar, volver a escuchar, volver a acercarse, volver a preguntar, volver a elegir. Quizá esa palabra sea más importante que todas las demás, elegir, porque algún día el sentimiento cambiará, no desaparecerá necesariamente, pero cambiará. Ya no serán mariposas, será algo más profundo, más tranquilo, más arraigado, y ahí tendremos que decidir, ¿seguimos cuidando esto? Yo quiero decir que sí, incluso cuando la vida esté ocupada, incluso cuando haya responsabilidades, incluso cuando nuestros cuerpos cambien, incluso cuando tengamos menos energía, incluso cuando nuestros días se parezcan demasiado. Porque quizá el secreto no sea evitar que la relación se vuelva cotidiana, quizá sea aprender a encontrar belleza dentro de lo cotidiano una mañana cualquiera. 2 tazas, una ventana abierta, el sonido de tus pasos, tu voz diciendo mi nombre desde otra habitación. ¿Sabes? Hay personas que pasan toda la vida buscando grandes momentos y no se dan cuenta de que la felicidad estaba escondida en los pequeños,
Por eso quiero guardar pequeños momentos contigo. Quiero recordar cómo te ríes cuando intentas no reírte. Quiero recordar qué haces cuando estás concentrada. Quiero recordar la expresión que pones cuando estás fingiendo que no tienes hambre. Quiero saber qué lado de la cama prefieres. Quiero saber qué comida te recuerda a tu infancia. Quiero conocer el nombre de la persona que más te hizo sentir querida cuando eras niña. Quiero saber qué sueño abandonaste vi. Sobre todo, quiero preguntarte si todavía quieres recuperarlo. Porque quizá amar a alguien también significa recordarle que todavía tiene derecho a soñar. No para que dependa de nosotros, sino para que nunca olvide quién era antes de empezar a sobrevivir. Y quizá tú hayas pasado demasiado tiempo sobreviviendo. Tal vez te acostumbraste a cuidar a todos, a ser fuerte, a resolver, a estar disponible, a decir, no te preocupes por mí, pero algún día quiero ser la persona que te diga, hoy no tienes que encargarte de todo, déjalo ven cansa, yo me ocupo, y no porque crea que eres débil. Precisamente porque sé que has sido fuerte durante demasiado tiempo. Hay una diferencia, a veces las personas fuertes también necesitan que alguien las cuide. Simplemente no siempre saben cómo pedirlo. Si algún día eres mi esposa, quiero aprender a reconocer esos momentos, no esperar a que estés completamente agotada, no esperar a que las lágrimas aparezcan, notarlo antes, eso significa conocerte. No controlar, conocer. Hay algo más, quiero que podamos reírnos de nosotros mismos mucho, porque una relación sin humor puede convertirse en una oficina. Y yo no quiero una oficina, quiero una casa. Quiero que podamos bailar mal en la cocina, que podamos discutir sobre quién dejó la luz encendida, que podamos mirar una película y quedarnos dormidos antes del final, que podamos intentar cocinar algo y descubrir que ninguno de los dos debería volver a hacerlo. Quiero recuerdos que no tengan ninguna importancia para el resto del mundo, pero que para nosotros sean tesoros. Porque algún día, cuando seamos mayores, quizá no recordemos todos los lugares a los que fuimos, pero recordaremos cómo nos sentimos, y eso será suficiente. Pero aquí aparece una verdad que me costó aceptar. El tiempo no espera a que estemos preparados. Las personas cambian, las oportunidades aparecen y desaparecen. Y algunas palabras que pensamos decir mañana, a veces nunca llegan a decirse. Por eso estoy hablando contigo ahora. Aunque todavía no sé tu nombre, aunque todavía no sé dónde estás, aunque quizá jamás escuches estas palabras, necesitaba decirlas, porque si algún día te encuentro, no quiero llegar con las manos vacías. Quiero llegar con la intención de construir, con la humildad de aprender, con la valentía de quedarme, y con la certeza de que el amor no será una promesa que repetiremos solamente cuando todo vaya bien. Será una decisión silenciosa, una decisión cotidiana, una decisión que se verá en los detalles. Y entonces pienso en aquella fotografía, la vieja fotografía que todavía no existe, la que algún día podría estar dentro de una caja, quizá tengamos arrugas, quizá nuestro cabello sea diferente, quizá ya no podamos caminar tan rápido, pero estaremos juntos. Y algún día, mucho después de nuestra primera conversación, quizá alguien encuentre esa fotografía y preguntará, ¿quiénes son? Y podremos responder, somos nosotros. Pero lo más hermoso será que no tendremos que explicar toda la historia, porque la historia estará en nosotros, en nuestras manos, en nuestras costumbres, en la manera en que nos miramos, en todas las veces que elegimos quedarnos, y quizá entonces recuerde esta noche, esta pregunta momento, y te mire, porque finalmente estaremos donde siempre quise que estuviéramos frente a frente, sin una pantalla, sin distancia, sin imaginación. Entonces sí, te haré la pregunta. Pero antes de llegar allí, necesito contarte algo que me da un poco de miedo, porque pedirte que seas mi esposa significa aceptar una verdad que durante mucho tiempo quise evitar. Significa aceptar que cuando amas profundamente a alguien, también le das el poder de romperte. Si eso asusta mucho, porque nadie puede prometer que nunca habrá dolor, nadie puede controlar el futuro, nadie sabe qué traerá mañana.
Pero quizá amar no sea tener garantías, quizá amar sea mirar toda esa incertidumbre y aún así decir, vale la pena. Y si algún día estamos juntos, quiero que sepas algo, no te elegiré porque tenga garantías, te elegiré porque, después de todo lo que aprendí sobre la vida, todavía creo que tú valdrás el riesgo. Y, ahora entiendo por qué aquella silla estaba vacía. No estaba esperando simplemente a alguien, estaba esperando a una decisión. La decisión de dejar entrar a otra persona, la decisión de volver a confiar, la decisión de abrir una puerta que durante mucho tiempo mantuve cerrada, y quizá tú también tengas una puerta así, una puerta detrás de la cual todavía guardas una parte de tu corazón, una parte que no sabes si volver a entregar. Pero antes de que decidas, quiero contarte qué hay detrás de la mía, porque esa parte de mi historia es precisamente la razón por la que esta pregunta significa tanto. Hay cosas que uno no cuenta porque todavía no sabe cómo ponerlas en palabras, no porque sean secretos, sino porque algunas heridas pierden su nombre con el tiempo. Solo queda la sensación, una canción, una habitación, una fecha, una fotografía que ya casi nunca miras, pero que tampoco puedes tirar. Y durante mucho tiempo pensé que esas cosas debían quedarse donde estaban atrás. Pero, quizá estaba equivocado, porque si algún día voy a pedirte que compartas conmigo el resto de tu vida, no quiero esconderte las partes de mi historia que explican quién soy. No quiero presentarte solamente el hombre que aprendió a amar. Quiero que conozcas también al hombre que tuvo que aprender por qué amar daba miedo. Hubo un tiempo en que creía que necesitar a alguien era una debilidad. Pensaba que mientras menos necesitaras, menos podían herirte. Así que aprendí a guardar cosas. Si algo me dolía, lo callaba. Si algo me preocupaba, intentaba resolverlo solo. Si alguien me decepcionaba, decía que no importaba, y durante un tiempo funcionó. Parecía fuerte, parecía independiente, parecía que nada podía tocarme. Pero había un problema. Construir una vida sin necesitar a nadie también significa construir una vida donde nadie puede acercarse demasiado. Y un día entendí que una pared puede protegerte del dolor, pero también puede impedirte recibir amor. Esa fue una de las lecciones más difíciles de mi vida. No necesitas abrirle el corazón a todo el mundo. Pero si quieres amar de verdad a una persona, tendrás que quitar algunas cerraduras, y eso me asustaba. Porque sabía lo que podía pasar. Si alguien entra de verdad, puede ver lo que escondiste, puede tocar las partes que todavía duelen, puede descubrir tus inseguridades, y también puede marcharse. Aquí está la contradicción: si nunca dejas entrar a nadie, tampoco permites que nadie se quede. Y quizá por eso, futura esposa, quiero hacer algo diferente contigo. Quiero que podamos hablar incluso cuando sea incómodo. Quiero que conozcas mis miedos antes de que tengas que descubrirlos por accidente. Quiero decirte cuando algo me preocupa. Quiero preguntarte cuando no entiendo. Quiero admitir cuando me equivoqué. No porque sea fácil, porque quiero que nuestra relación sea un lugar donde la verdad tenga permiso para existir. Hay una escena que me gusta imaginar. Estamos sentados en un coche, es de noche, el motor está apagado. Afuera apenas pasan algunos vehículos, y ninguno de los dos quiere entrar todavía. ¿Por qué? Porque acabamos de tener una conversación importante. Una de esas conversaciones que cambian la forma en que dos personas se miran. Tú me acabas de contar algo que nunca habías contado. Yo te escuché, no intenté interrumpirte, no intenté convertir tu dolor en una lección, solo escuché. Y cuando terminas, miras por la ventana, hay silencio, un silencio largo, y finalmente digo, gracias por confiarme esto. Nada más, no hace falta nada más, porque a veces la respuesta más amorosa no es una solución, es reconocimiento. Te escuché, te creo. No tienes que esconder esto conmigo. Quizá esas palabras sean pequeñas, pero para alguien que pasó años protegiéndose, pueden sentirse enormes, y quiero que tú tengas eso. Pero también quiero que yo pueda recibirlo de ti, porque no quiero